Okay. The first thing the Gospel of Mark tells us that John came to prepare the way of the Lord and a baptism for the forgiveness of sins. Okay? And that was already prophesied by Isaiah on Isaiah chapter 40, verse 3. Can you read it, Brandy? A voice proclaims in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight the wasteland, a highway for our God. Every valley shall be lifted up, every mountain and hill made low. Okay, so there you have it. That was already prophesied. Okay, so Isaiah is preparing the way for Jesus with a baptism that is for the repent and forgiveness of sins. Okay, that's that's the next topic. If baptism is for the repentance and for the forgiveness of sins, why do we baptize babies? So hold that thought, and I'll get back after we read it in Spanish. Okay. Frankie, ¿me buscas Salmos 51:5 o 7? No sé cómo está en esta Biblia. Psalms? Sí. Can you look for me Romans chapter 5, 12, 19? ¿Qué Psalms quiere? Psalms capítulo... ¿qué? ¿Ah? Psalms quiere capítulo... 51, versos 5, 7. Vamos a ver en qué está, porque está en unas Biblias está en el verso 5 y en otras en el verso 7. So, capítulo 50. 50. Yeah, aquí está. 51, versos 5 o 7. Es que cambian unas Biblias. Ok, vamos a poner aquí atención cómo empieza el Evangelio de San Marcos. Dice, principio de la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Está escrito en el libro del profeta Isaías, envió mi mensajero delante de ti para que prepare el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Y así se presentó Juan el Bautista en el desierto, decía a todos que debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. Aquí, nos dice el Evangelio que en el desierto, como está escrito en el profeta Isaías, una voz en el desierto prepara el camino del Señor. Ese es Juan el Bautista. Eso ya estaba profetizado por Isaías. Y eso está en Isaías 43. ¿Sí lo puedes leer? A ver, estamos en Isaías 43. Sí. Dice una voz grita. ¿No? A ver, ya lo tiene ahí. Ya lo tengo aquí, pero... Bueno, entonces por lo menos me lo buscan. Dice, una voz grita, prepare el Señor un camino, no, preparen al Señor un camino en el desierto, tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. Allí está profetizando a Juan el Bautista, una voz que grita que preparen el camino del Señor. Y Juan empieza a bautizar para el perdón de los pecados. Entonces, aquí viene el punto. Si Juan el Bautista está bautizando para el perdón de los pecados, ¿por qué bautizamos a bebés? Y ese es lo que la explicación. Ahorita volvemos, ahora vamos a inglés. A ver, Randy, read Yo creo que saben. ¿sí? Yeah. A ver. Si no, me regreso al 5, Sí. but it's, behold, I was born in guilt, in sin, my mother conceived me. Behold, you desire true sin. Okay. This is why we baptize babies.
because they do have sin. It says Psalms 51:7 on this Bible. There's other Bibles that is on Psalms 51:5. So you take a note of that. So if you read a Bible, it's not on this verse, it's on the other one. Okay. So it says we were born with sin. We're born with it. It's talking about the sin of Adam and Eve. And we're born with it. And you can say that's the Old Testament, not on the New Testament. Yeah, also that doesn't change on the New Testament either. Paul says it on the New Testament 2 times. And this Paul is going to read what Paul said. Okay. Chapter 5, verse 12. Verse 12 and then verse 19. Therefore, just as through one person sin entered the world, and through sin death, and thus death came to all, inasmuch as all sinned. And then verse 19. For just as through the disobedience of one person the many were made sinners, so through the obedience of one the many will be made righteous. Okay, so it's still the New Testament. We all have that sin because of one person. We're born with what the Catholic Church calls the original sin. So a baby kid's baptized, it doesn't have that sin anymore. Because the baptism is for the forgiveness of sins. That's one of the reasons. Okay, me buscan Romanos 5:12. Ok, en el Salmo 51:7 en esta Biblia nos dice que por un hombre todos fuimos concebidos pecadores. Pues se está refiriendo a Adán y a Eva. Ahora, ese es en el Salmo 51:7 de esta Biblia. En unas Biblias es en el verso 5. O sea que si no lo encuentran en su Biblia en el verso 7, se van al verso 5. Depende de la Biblia. Eso está en el Antiguo Testamento. Dice que por uno todos fuimos concebidos pecadores. Todos nacemos con pecado. Ese es el que llama la iglesia pecado original. Y eso es del Antiguo Testamento, pero eso sigue en el Nuevo Testamento. Y eso está en Romanos 5:12. ¿La tiene? A ver, si no la leo yo. Y en Romanos 5:12 nos dice lo mismo. Dice, así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Ahí está claro, ahí dice todos. Y en el versículo 19 dice, es decir, que por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron hechos pecadores. Pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. Por uno solo, todos nacemos pecadores. Entonces es el pecado original, el que llama la Iglesia Católica. Entonces cuando el bebé sí tiene pecado, el pecado original. Cuando se bautiza, se le quita ese pecado. Por eso es por lo que se bautiza un bebé. Ahora, me buscas Acts 19, 1-5. And Paul, can you look up Galatians 3:27 through 4:1? Okay. Ok, entonces aquí Jesús va a preparar, Juan el Bautista va a preparar el camino de Jesús. Y si leemos en Marcos 1, si leemos en Marcos, donde nos quedamos en Marcos 1:4, en Marcos 1,
Leímos cuando Juan bautizaba en Marcos 1:4 y y ahora vamos a Marcos 1:8. Dice, Juan el Bautista dice, yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Se está refiriendo a Jesús. Juan, que está preparando el camino, los va a bautizar con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Entonces, hay un bautizo que es el de Juan hasta que Jesús resucita. Cuando Jesús resucita, empieza el bautizo de Él, que es en el Espíritu Santo. Ya no es con agua ni para el perdón de los pecados. Y eso está en Hechos 19:1. Hechos 19:1. Fíjense que después de que Jesucristo resucita, ya hay otro bautizo, el de Jesucristo, no el de Juan. El de Juan era solamente para prepararlo, para preparar el camino. Dice, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes. Les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos contestaron, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó, pues ¿qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos les respondieron, el bautismo de Juan. Aquí, el bautismo de Juan solo era para perdón de los pecados, pero no para recibir el Espíritu Santo. Después de Jesús, el bautismo es para recibir también el Espíritu Santo. Y dice el versículo 4, Pablo les dijo, sí, Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en Él que vendría después de Él, es decir, en Jesús. Al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Allí. El bautismo de Juan solo duró hasta la muerte y resurrección de Jesucristo. Luego hay otro bautismo después de la resurrección de Jesucristo. Porque si era para qué? Preparar el camino. Cuando resucita nuestro Señor Jesucristo, es el bautizo que se tiene que utilizar de acá para adelante. El de Jesucristo en el Espíritu Santo. Y por eso es importante bautizarse lo más pronto posible. Les voy a explicar. Randy, ¿a qué edad te bautizaste o te bautizaron? Bien chiquita. ¿Meses? Tenía como, no sé, estaba bien chiquita y ahora en una boda me bautizaron. Ahí tenía como unos 5 meses. Vamos a decir 5. Ok. A Brandy la bautizaron de 5 meses, más o menos, según se acuerda ella. O sea, según le han platicado, ¿verdad? Ok. Brandy recibió el Espíritu Santo a los 5 meses. Yurisa, ¿verdad? Yurisa no se ha bautizado. Yurisa no ha recibido el Espíritu Santo. ¿Es importante el bautizo para un niño, sí o no? Así de sencillo. Ahora, los ejemplos nomás son para que se entiendan mejor, no son pegadas, es para que vean la importancia. Entonces, un niño recién nacido, bautizado, tiene el Espíritu Santo desde que lo bautizaron. Randy lo tiene desde los 5 meses. Ella todavía no lo tiene. Así de sencillo. ¿Es importante o no? Claro que sí es. Okay. We read Mark, how the baptism of John the Baptist up to verse 4. And on verse 8 it says that John the Baptist baptized with water. But then he was preparing the way for Jesus. And he will baptize you in the Holy Spirit. Okay?
So we have one baptism, the baptism of John the Baptist, but the baptism of Jesus was going to be in the Holy Spirit, not in water. Okay, Randy, can you read Acts 19, 1-5? While Apollos was encouraged, Paul traveled through the interior of the country and came down through Ephesus, where he found some disciples. He said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you became believers?" Right here. Paul asked them, "Did you receive the Holy Spirit?" Now see what they answer. They answered him, "We have never even heard that there is a Holy Spirit." Right there. They didn't even heard of the Holy Spirit. And here's why they didn't heard. Okay. He said, How are you baptized? How are you baptized?" They replied, "With the baptism of John." Right here. They were baptized with the baptism of John, which is the baptism of water. And what does Paul tell them? Paul then said, "John baptized with the baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was to come after him, that is, in Jesus." Okay, keep going. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Okay. So they did not receive the Holy Spirit because they were baptized by the baptism of John the Baptist. That baptism lasted until the resurrection of Jesus. After the resurrection of Jesus starts the baptism of Jesus. That's the one we all need to get. The baptism of John the Baptist, it was, remember, for what? To prepare the way. That was it. Once he came, died, and once he resurrect. Thank you. Once he died and resurrect, the baptism in effect is the baptism of Jesus. And that baptism is to receive the Holy Spirit. Okay, I'm going to give you an example now why it's important to baptize a baby. Okay, Santos. Te voy a poner con ejemplo como ellos, pero ahora en inglés, ¿eh? Ok, levanta la mano. Okay, she has not been baptized. Para que no digan que nomás a ustedes. Ok, es nomás ejemplo, no es para tirar tipeleadas. El mismo ejemplo, nomás que ahora, para que no sean los mismos. Ok, she has not been baptized. So she has not received the Holy Spirit. You receive the Holy Spirit when you get baptized. Paul was baptized at 16. He received the Holy Spirit when he was 16. Brandy was baptized at 5 months. She received the Holy Spirit when she was 5 months. Okay, is it important to baptize a baby? Yes, as soon as possible, better, so they could receive the Holy Spirit. Like I said, Brandy received it at 5 months. She's already filled with the Holy Spirit because she's baptized. Paul, he waited until he was 16 for one reason or another. For one reason or another, she hasn't been baptized. She doesn't even have it yet, but she's going to have it soon. Okay, yeah. Gracias. Okay, so we're going to come back with that. Then you're going to read the next one, Paul. After that, I'm going back to Spanish. Ahora vamos a ir a ver por qué más es importante bautizar a los niños. Nos vamos a ir a Gálatas 3:27 y hasta el capítulo 4, verso 1. Pero fíjense con mucho cuidado lo que dice Gálatas 3:27. Dice, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, aquí dice, al unirse a Cristo en el bautismo. ¿Cómo nos unimos a Cristo? En el bautismo. Si no están bautizados, no están unidos a Cristo. Otra vez el mismo ejemplo. Randy se unió a Cristo a los 5 meses y Ulisa todavía no está unida a Cristo hasta el día de hoy. ¿Es importante o no?
Claro, porque no nomás es para el perdón de los pecados, ese era el de Juan el Bautista. El de Cristo es también para unirse a Cristo. Dice, ya que al unirse a Cristo en el bautismo han quedado revestidos de Cristo. Y dice, están unidos a Cristo y han quedado revestidos de Cristo. Ella se unió a Cristo, quedó revestida de Cristo a los 5 meses. Ella, hasta la actualidad, no. ¿Están mirando por qué se debe bautizar un niño desde chiquito? Ok. Dice, ya no importa ser judío o griego, esclavos o libres, hombre o mujer. Dice, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno. Aquí dice, porque unidos a Cristo Jesús, todos son uno. Y todos, es todos, incluye a los niños. No dice todos menos los niños. Eso es algo que se ha inventado después. Eso se inventó con los anabautistas allá en el año 560, no 1560, 1570 por allá. Antes de eso no existía nadie que predicara la prohibición del bautizo de los niños. Entonces dice, unidos a Cristo Jesús, todos son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Con el bautizo son herederos de las promesas de Dios. Son descendientes de Abraham y herederos de las promesas de Dios. Con el bautizo. Y en Gálatas, el siguiente capítulo 4:1 dice, lo que quiero decir es esto, mientras el heredero es menor de edad, en nada se refiere de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todo. Aquí dice, y aunque el heredero sea menor de edad o sea niño, desde niño es heredero desde que nace, aunque es dueño de todo, pero en nada se refiere en nada se diferencia a un esclavo. ¿Y cómo empezó? Que no hay diferencia entre esclavo y judío, pero todos los que son bautizados están revestidos de Cristo y unidos a Cristo. Los que no están bautizados, no. ¿Ok? Okay, now we're going to see what else is the baptism. Paul's going to read it on Galatians 3:27. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Okay, right there. All of you who have been baptized into Christ, what? Have clothed yourselves with Christ. How do you unite with Christ and clothe yourself with Christ? By the baptism. Okay, same example. Brandy got united to Christ, got clothed by Christ when she was 5 months old, by the baptism. It says by the baptism. Paul did the same thing at 16, and she still hasn't done it. That's why it's important. Okay, keep going. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free person. There is not male and female, for you are all one in Christ Jesus. Right there. It says all. All means all. It doesn't say just adults. And then keep going. And if you belong to Christ, then you are Abraham's descendant. Right there. And if you belong to Christ. Now, how do you belong to Christ? We already saw it through the baptism. You are Abraham's descendants. So, again, that's why I make emphasis on this. Brandy became Abraham's descendants age 5 months. Paul, age 16. She, still not yet. That's why it's important to be baptized as soon as possible. Keep going. Heirs according to the promise. I mean that as long as the heir is not of age, he is no different from a slave. Right there. Now the heir. When does a person become an heir? When he's born. And he's going to talk about an underage. Someone who is underage and is heir. Okay, read from starting the verse. Sure.
I mean that as long as the heir is not of age, he is no different from a slave. Right there. And the heir who is underage is still, and underage means all the way to when he was born, and he's an heir as soon as he was born of that person, and he's no different from the slave. And how did it all started on verse 27 last chapter? There's no difference between Jew and slave, and then it says all who are united in Christ. It's talking about all, including the heirs as children. And we're going to see how it gets more clear. But that's why it's important to get baptized, because when you get baptism, it's for all these things, not just for the forgiveness of sins. That's just the first one. Okay. Ahora vamos a Primera de Corintios 12:12. ¿Tú me las buscas en inglés, Andy? 12:12. Paul, can you look up 1 Corinthians chapter 10, verse 1 through 2? Okay. Ahora vamos a Primera de Corintios 12:12. Vamos a ver para qué más es el bautismo. Dice, el cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí dice, el cuerpo humano, está poniendo un ejemplo, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo, así Cristo. ¿El cuerpo de Cristo qué es? La iglesia. Está formada por muchos miembros. ¿Se acuerdan que el cuerpo de Cristo es la iglesia? Está en Colosenses 1:18, Colosenses 1:24, Efesios 1:21 y Efesios 5:23. Si se acuerdan, el cuerpo es la iglesia. Y dice que así mismo, lo leo otra vez. Dice, el cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Y de la misma manera todos nosotros, aquí, dice todos, no dice menos los niños, dice todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo. La iglesia, acuérdense, el cuerpo es la iglesia. Por medio de un solo espíritu. Y a todos nos dio a beber de ese mismo espíritu. Con el bautismo formamos parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo y del Espíritu. Recibimos el Espíritu Santo. Dice todos. Otra vez volvemos a lo mismo. Ya miramos a qué edad cada quien recibió ese don. Así de sencillo. Por eso está importante. Y dice todos los bautizados. Eso está en Primera de Corintios 12:12. Ahora vamos a Primera de Corintios 10, del 1 en adelante. Vamos para atrás. Acá San Pablo va a poner un ejemplo. En 1 Corintios 10:1, San Pablo va a poner un ejemplo de lo que es el bautizo. Está explicando el bautizo. Dice, no quiero, hermanos, que olviden que nuestros antepasados estuvieron bajo aquella nube y que todos atravesaron el mar rojo. A ver, se los voy a explicar. ¿Quiénes atravesaron el mar rojo? El pueblo de Israel, cuando huyeron de los egipcios, ¿se acuerdan? Bueno, luego dice, de ese modo, y esta es la explicación que se agarra Pablo, dice, lo leo de vuelta, dice, no quiero, hermanos, que olviden que nuestros antepasados estuvieron todos bajo aquella nube y que todos atravesaron el mar rojo. De ese modo, todos ellos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Ahí dice todos.
todo, el ejemplo que está poniendo es todos los que pasaron el Mar Rojo. Ahora no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero en Josué 5:5 dice que todos los que fueron liberados de Egipto estaban circuncidados. Y en Génesis 17:9 al 12 allí dice que la circuncisión es a los 8 días de nacidos. Entonces, todos los que fueron liberados eran de 8 días de nacidos, era su edad, para adelante. Y todos esos fueron bautizados en la nube al atravesar el mar. Está poniendo, por ejemplo, desde 8 años de nacido para adelante. ¿Y por qué más da Pablo este ejemplo? Porque el bautismo también es para la salvación y se salvaron a través del mar. Entonces, por eso nos da ese ejemplo. Y la otra razón por que también nos da este ejemplo es porque el bautismo va a tomar el lugar de la circuncisión. Y lo vamos a ver adelante. Ok, ahora vamos en inglés. ¿Cuál te dijiste, Andy, que me leyeras? Corinthians 12. ¿O 12? Yeah. Ok, léelo. As a body is one though it has many parts, and all the parts of the body, though many, are one body, so also Christ. For in one spirit we were all baptized into one body. Right there. Okay, into one body, the body of Christ. Which is the body of Christ? The church. If you remember, that's on on Colossians 1:18, 1:24, Ephesians 3:21, 3:22, and 5:23. It says the body of Christ is the church, and all who are baptized become part of the body of Christ. And again, the same example I just gave you. When you were baptized, you became part of the body of Christ. If you at that age. If you haven't been baptized, you're not part of the body of Christ, which is the church. Can you read it again, Brandy? As a body is one, though it has many parts, and all the parts of the body, though many, are one body, so also Christ. For in one spirit we were all baptized into one body. All who were baptized. And it doesn't say only adults. All. All means all. And all were baptized into one body. The body of Christ, that's the church. When you were baptized, you became part of the church. If you're not baptized, you are not part of the church. So again, Brandy became part of the church at 5, 16, and there's a couple girls right here that are still not part of the church. That's why it's important. Now, Paul, you were going to read you're going back right to chapter 10? Okay. Paul is going to read what Paul said when he was explaining the baptism to the Corinthians. And Paul gives an example for it. So Paul's going to read it. Let's see what Paul says. I do not want you to be unaware, brothers, that our ancestors were all under the cloud and all passed through the sea. And all of them were baptized into Moses. Right there. What is Paul talking about? When the Israelites left Egypt, and they say they were all baptized into the sea. Can you read it again? I do not want you to be unaware, brothers, that our ancestors were all under the cloud and all passed through the sea, and all of them were baptized into Moses, in the cloud and in the sea. Okay, they were all baptized. That's an example Paul is giving. The Israelites left, and they were all baptized. He's giving an example. Okay, when he said Saul, what ages did they have? We're not going to read it for a lack of time, but you can read it at home. On Joshua 5, verse 5, it says that all who left Israel were circumcised. And if you go to Genesis 17, verse 9 to 13, the circumcision was at the age of 8 days. So all the ones who left Egypt were 8 days old or older, and they were
all baptized under the sea. Okay, now why does Paul give this example? He gives it for two reasons. One of them is because the baptism, it's also for salvation, for your salvation. And they were saved going to the sea. And the other one is because the baptism is going to replace the circumcision. We're going to see when Paul says that. So Paul gives that example because they were saved, and like they were saved through the baptism, now we're going to be saved. You need to be baptized. As earlier, the better. And he also says it because the baptism is going to, no, it's not going to. It replaced the circumcision. Okay? So now we're going to go, Randy, look up Mark 16:15. You look at Matthew 28:19. Okay? I'm going. Ok. Ahora les voy a mostrar por qué San Pablo puso ese ejemplo, y es porque tienen que, el bautizo es para la salvación. Y se los voy a mostrar en Marcos 16:15. Aquí, viene y dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncian todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación. Aquí dice, el que sea bautizado obtendrá la salvación. Es obligatorio tener bautizo para poder salvarse. ¿Ven por qué la importancia de bautizar lo más pronto posible? Ahora me pueden decir, aquí dice el que crea. Hay argumentos que nos dicen para decir que solamente adultos. Ahorita vamos a eso. Dice el que crea y sea bautizado. Es cierto, dice el que crea. Pero ese es en el Evangelio de San Marcos. Por eso la Iglesia Católica bautiza también a adultos. Por eso la vamos a bautizar a ella y a ella. ¿Por qué? Porque dice el que crea, a los adultos. Y las vamos a bautizar para la salvación. Ahora los que no creen, los niños. En Mateo 28:19 está al revés. En Mateo 28:19 van a ver que está al revés. Dice, vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Aquí, van a ir a ser discípulos. ¿Cómo? Lo primero que van a hacer, dice, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, y después de eso, ¿qué? Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Allí. Primero los van a bautizar y luego les van a enseñar. Se puede hacer también al revés. Que me digan que no, ese es otro cuento. Pero aquí dice que los pueden bautizar como a Brandy y luego enseñarles. En este caso estamos ¿qué? Enseñando y luego bautizando. Ahora, ¿dónde están los dos juntos? En Hechos 2:38. Hechos 2:38. Para que vean, ¿dónde están los dos juntos? En el 38 está uno y en el 39 está el otro. Aquí dice, Pedro les contestó,
vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. Aquí les está diciendo vuélvanse a Dios. ¿A quién les está hablando? ¿A adultos o niños? No, dice vuélvanse a Dios. A ver, el que seguimos. Dice, para que Dios les perdone sus pecados. ¿A quién le está hablando? Para que Dios les perdone sus pecados. ¿A quién le está hablando? A los adultos. Aquí está hablando del bautizo de los adultos. Les está diciendo prácticamente, ¿sí? Ok. Ok. Entonces les está hablando a los adultos. Les está diciendo, arrepientan, les está diciendo, lo leo otra vez, dice, para que vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados. Adultos, a ti y a ti, allá. Les está hablando a ustedes, arrepientan y bautícense, para que les perdone sus pecados, y así les dará el Espíritu Santo. Y así les va a dar el Espíritu Santo. No lo tienen. Y les está hablando a los adultos, ustedes dos. Ahora vamos a ver si nomás es para ellos. Ahora, el versículo 39 dice, a ver, para que Dios les perdone sus pecados y así les dará el Espíritu Santo a ustedes. Dice, porque esta promesa, la del perdón de los pecados, la del Espíritu Santo, dice, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos. ¿Qué parte de eso no entienden? Allí podemos ver, vean allí a Santos. Ok. Aquí nos dice que esta es la promesa para ti y para tu hijo. Lo tienes que bautizar también a él, aunque no crea. Es para ti y tu hijo. Entonces la promesa era para ti y tu hija. Pero pues bueno, ya estamos cerquitas, ¿verdad? Les dice, entonces los bautizan de recién nacidos. Ya miran la importancia de recién nacidos y dice a todos. ¿Que tienen que creer? No, tienen que creer. Se puede hacer al revés, lo tiene la Biblia. Y aquí nos muestra los dos. Vamos a la última. Antes de ir en inglés. Les dije que el bautizo reemplazaba a la circuncisión. La circuncisión era a los 8 días de nacido. Ahora vamos a Colosenses 2:11. Para que vean. Colosenses 2:11 dice, en él, aquí hablando de Jesucristo, dice, en él también ustedes han sido circuncidados. Vamos a ver cómo fueron circuncidados en Jesucristo. En él han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por hombres. Aquí, no por una circuncisión hecha por... Ya me perdí. Por hombres. La que fue ordenada a Abraham. Dice, con una circuncisión, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirlos a Cristo. Aquí. Vamos a mirar cuál es la circuncisión hecha por Dios al unirlos a Cristo que ya vimos. Dice, y despojarlos de su naturaleza pecadora. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él porque creyeron en el poder de Dios. Ahora la circuncisión es la de Cristo, la nueva circuncisión. El bautizo reemplaza la circuncisión que era a los 8 días. Entonces, ¿qué dice la iglesia? Hay que bautizarlos lo más pronto posible. ¿Ok? ¿Cuál te dije que leyeras, Wendy? Mark 16, 15. 16, 15. Y luego te vas a Acts 2:38 después de esta. ¿Ok? Ok.
Wait, Okay. Acts qué? Después de que la leas. Okay, so we're going to come back on English. Okay. So I told you the example Paul gave me was for two reasons. Because baptism is also for salvation, as they got saved through the Red Sea. And Brandy's going to read it Brandy's going to read that for us. Okay. He said to them, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned." Right here. It says, whoever believes and gets baptized will be saved. So baptism is for your salvation. That's why it's important to be baptized as soon as possible. Now, let's look at it slowly. It says, whoever believes and gets baptized. Does that mean you have to believe and get baptized in that order? According to this gospel, yes it does. But this is not the only gospel. It could also be Acts 2:38. Okay. It could also be the other way around. Baptize and then teach them so they could believe. Paul's going to read that one. Okay, Paul? Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Okay, and what's the next part? Teaching them to observe all that I have commanded you. Okay, right there. So you could do it both ways. And that's what we do in the Catholic Church. We could teach them and then baptize them. That's her case, her case. Or we're going to baptize them and then teach them. That's her case, and everybody else that was baptized as a baby. Now we're going to see both of them together on Acts of the Apostles, chapter 2, verse 38. Read verse 38, and then we're going to go to verse 39. Okay. Peter said to them, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins." Right there. It says, repent for the forgiveness. It says to be baptized for the forgiveness of your sins. Who is they talking about? Children or adults? Adults. Okay, it's talking about the adults. So right here, it's Luke. That's who wrote the Acts of the Apostle. It's talking about the adults. He's telling the adults to get baptized for the forgiveness of your sins. Okay, so read it again slowly. Okay. Peter said to them, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Okay, keep going. And you will receive the gift of the Holy Spirit." Okay, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So he's talking to the adults. So the adults are going to be baptized for the forgiveness of their sins, and they're going to receive the Holy Spirit. Now, is that just for the adults? No. Oh, okay. Keep reading, Brandy. For who else? For the promise is made to you and to your children. Right there. It's made to you and to your children. That's why you baptize your children. And then teach them. And if you didn't teach your children, that's why we have to teach them first, because they don't know nothing. When you read the whole Bible and not just parts of it, it's like a puzzle. It starts to make all sense. So again, the example is the baptism is for her, and see that little kid right there, and for him also, for you and your children. ¿Por qué unos cristianos se niegan a esa idea? Porque no se las han enseñado, y porque aunque yo ya se las he enseñado a muchos, y aunque se las enseñen, lo niegan, porque ya no quieren aceptar la verdad. Así de sencillo. Es nomás yendo para atrás que no tienen todos los libros en la Biblia. No, eso ni siquiera, eso está en la Biblia de ellos. Esto no estoy leyendo ninguno de esos libros. Y como lo ves, si lo explico, ¿está claro o no? Entonces unos porque no saben, y otros porque aunque lo lean no lo quieren aceptar. Porque yo se los he leído, y aunque se los lean ellos de su propia Biblia, no lo aceptan.
Pues ellos se lo averiguan allá con Dios, que no digan que nadie se los enseñó. Porque voy a salir yo les voy a decir, no seas mentiroso, yo se lo enseñé. Ok, Okay, Paul, now can you look at Galatians 2:11? Okay, so now we know that also the baptism is for your salvation. It could be teaching first, then baptized, or baptized, then teachings. But this is the next part. Oh, the baptism replaces the circumcision. And the circumcision was at the 8 days of someone being born. So now Paul is going to say, and now we're going to see the baptism replaces that. What our baby received. Okay, read it. Galatians 2:11. 2:11. And when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face because he clearly was wrong. For until some people came from James, he used to eat with the Gentiles. But when No, 2:11. Galatians, not Galatians. Oh, Yeah, I gotta find it. yeah. You went to Galatians 2:11. I know that Paul. That one too. Is it Colossians? Yes. Okay. In him you were also circumcised with the circumcision not administered Right by there. hand. In him, talking about Jesus, you were circumcised by circumcision not ministered by man. Read that one and keep going. In him you were also circumcised with the circumcision not administered by hand, by stripping off the carnal body, with the circumcision of Christ. There, the circumcision of Christ, which is, keep going, You were buried with him in baptism. in baptism. That's the new circumcision in the New Testament, the circumcision of Christ, the baptism. That one replaced the old circumcision made by men, done by hands. This is spiritual now, the baptism. And the baptism replaces the circumcision. At what age was the circumcision? From 8 days. And if you read the Bible, there were some circumcised later for several reasons. If you read Exodus 24 and on, Moses circumcised his son. I think it says about 8 years. It talks about a boy already who walks and talks. It was later on because the reasons on there. You read that, but the rule was from 8 days, and baptism replaces that circumcision. And if you don't get baptized then, well, we're going to try to do it later on as soon as possible. Okay? Okay, yeah, Tony?